Gracias y paz, amados. Bienvenidos a mi podcast y hoy vamos a hablar sobre la renovación de la mente, siguiendo la serie Renovación de la Mente que fue iniciada con el audio 1. Muchas personas no han entendido todavía lo que es realmente la importancia de renovar sus mentes. Por eso ellos ignoran que hay una triple actuación en el espíritu del ser humano. Una triple actuación que tiene que ver con no solo el espíritu, sino que va a alcanzar las tres dimensiones del ser humano, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Ya sabemos que cuando somos salvos o pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, nuestro espíritu es recreado, o sea, nuestro yo ya murió, quienes éramos ya no existe, y lo que da lugar a un nuevo ser, santo, justo, perfecto, y con la vida Zoe, vida y naturaleza de Dios en él, con el Espíritu Santo habitando en él. Pero el alma, que tiene que ver no solamente con las emociones, sino con el intelecto y la voluntad, tiene esos resquicios del yo que ya no existe más. Y por eso necesita pasar por un proceso de limpieza. Ese proceso no tiene fin, es un proceso que se da por toda la vida. Jamás un cristiano debe negligenciar lo que es el renovar la mente, meditando constantemente en la palabra de Dios, dando a la palabra de Dios en primer lugar y rehusándose a pensar como el mundo piensa, rehusándose a opinar fuera de la palabra de Dios. En realidad, el creyente debe llegar a alinear su alma de tal forma a la voluntad de Dios que va a pensar exactamente los pensamientos de Dios. Y la consecuencia de eso es que va a desear lo que Dios desea. Y va a llegar a hablar lo que Dios habla. Y ahí es donde tenemos las confesiones de fe poderosas. Por eso antes es importante que el alma esté renovada con la palabra de Dios. Cuando las personas no entienden esto, ellas llegan a truncarse. ¿Por qué? Porque están salvas en el Espíritu, pero nunca vivirán una vida cristiana victoriosa ya que el alma no es tratada. Entonces empezarán a ser esas personas que hoy desean servir a Dios, mañana no. Desean entregar todo a Dios hoy y el mes siguiente no. Entran a un sube y baja, una oscilación y una inconstancia, porque el alma está luchando contra su espíritu. Es necesario esa armonización de los dos que se logra únicamente ministrando al alma la palabra de Dios. Y se habla mucho de un cristianismo de procesos, pero en realidad debemos aclararlo porque sí existe un proceso, pero ese proceso se da en el alma. Pero ese proceso no es, como muchos dicen, para hacer que a través de los procesos que ellos creen que son sufrimientos o determinadas cosas que Dios determinó en su soberanía que pasáramos, ahí hay algo de un calvinismo extremo, ¿no? Llegaremos a ser forjados a lo que Dios quiere que seamos. Nada más falso, nada más antibíblico. Aunque es una doctrina apasionante, ¿no? Cuando digo doctrina, con la D chica minúscula, porque es un conjunto de enseñanzas que no tiene fundamento ni base bíblica. Entonces, es necesario entender que la salvación ya se dio en el Espíritu, pero el alma debe ser salvada todos los días.
Y este es el proceso. Nada que ver con una vida de sufrimiento, nada que ver con pasar por desiertos y tantas cosas poéticas, porque creen que porque Jesús pasó por desiertos tenemos que pasar también, que Jesús ayunó 40 días tenemos que ayunar también, y tantas cosas así, lo que no es cierto. El único proceso que tiene que ver con la vida del creyente, que sí de cierta forma podemos decir que es un perfeccionamiento, no de quienes somos, porque quienes somos es nuestro espíritu, eso tiene que quedar muy claro, es el perfeccionamiento del alma por la exposición a la palabra de Dios. Y es un proceso, como dije al principio de este podcast, que lleva toda nuestra existencia terrenal. Entonces es el único proceso que existe. Nada de pasar por conflictos, situaciones, desiertos, luchas y aflicciones para ser forjado. Eso no es un proceso bíblico. Eso es no entender las contextualizaciones. Muchos utilizan a Job en ese sentido. No contextualizan el Antiguo Testamento, no entienden la historia, no saben que Job tuvo su lugar, o dio espacio, o en un lenguaje cristiano popular dio brecha para que Satanás pueda tocarlo. ¿No es interesante? Si hablamos de esto, podemos pensar, por ejemplo, que Satanás a cada tanto va a encontrarse, a presentarse a la presencia de Dios, como dice en el libro de Job. Por supuesto que no. Y si él hiciera eso, lo haría en contra de su voluntad, porque aún así necesitaría un permiso para tocar a un hijo de Dios. Y no porque labura o trabaja junto con Dios, ¿no? Ese es otro concepto que debe ser desmistificado, de que Dios envía a Satanás para herir. Por ejemplo, en el caso de 2 Corintios 12, que tiene que ver con el aguijón en la carne de Pablo, siempre se dice que Dios envió el aguijón, y Pablo en ese capítulo aclara que ese aguijón es un mensajero de Satanás. Imagínense Dios enviando un mensajero de Satanás para enseñar algo a un hijo de Dios. No tiene coherencia. Pero todo eso sucede a causa de que las personas están dejando la palabra de Dios. Están dando atención a otras cosas al punto de que cualquier cosa que se diga por predicadores que no están basados en la palabra de Dios se prolifera y se acepta como cierto. Es necesario que todos estemos fundamentados en la verdad y entender que solo la renovación de nuestra mente con la palabra nos hará vivir esa vida plena en Cristo. Es lo que va a desbloquear la vida abundante, porque el alma, queridos, es el puente entre el espíritu y el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que ese puente, que es el alma, debe estar lista, preparada, para que la vida Zoe que está dentro de nuestro espíritu pueda ser manifestada a través de nuestro cuerpo. Si no damos atención al alma, si no damos la debida atención a esto, difícilmente pasará. Casi imposible que suceda. Y una otra cosa maravillosa que va a suceder si empezamos a renovar nuestras mentes con la palabra diariamente es que ya no seremos llevados por todo viento de doctrina. Ya no tragaremos cualquier anécdota ni fábula que no tiene nada que ver con la Escritura, porque sabremos lo que dice. La ignorancia que prolifera todavía en el medio cristiano es porque no dan a la palabra de Dios la mayor importancia. Pero amados, servir a Dios se trata de servirlo según la Biblia. La Biblia es, siempre fue, sigue siendo el manual del creyente. Si no nos afirmamos en la palabra, entonces siquiera estamos siendo verdaderos cristianos, porque estaremos siguiendo otras cosas
doctrinas de hombres, religiosidad y tradicionalismo, y no la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Así que, amados, saquemos de nuestra mente esa idea de los procesos, de los desiertos. Usted no tiene que pasar por un desierto. No tiene nada que ver esto. No hay una serie de procesos, de luchas para forjarte como guerrero de Dios. Usted no necesita eso. Usted en Cristo ya es más que vencedor, y Cristo venció y entregó la victoria a la iglesia. Lo dio por cabeza a la iglesia, dice la palabra. Usted debe saber bien que el alma es el puente entre el cuerpo y el espíritu, y esa vida tremenda, gloriosa, abundante y poderosa que está dentro de nosotros solo podrá fluir si el alma se vuelve un puente adecuado. ¿Cómo el alma puede volverse un puente adecuado para que esas vidas de Dios pueda pasar del espíritu hacia afuera? Cuando está en línea con la palabra de Dios. Así podrá estar alineada a lo que está depositado en nuestro espíritu. Y entonces las tres dimensiones del ser humano estarán unidas para que Dios pueda fluir y manifestarse a través de cada creyente. No se olvide que usted es bendecido con toda la bendición. Hasta nuestro próximo podcast.